Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que todos los lunes, a través de la Secretaría de Extensión del Instituto de Derecho de Familia de nuestra facultad y con la participación del Grupo Control también de nuestra facultad, lleva adelante esta mirada del derecho de familia que no solo atiende a cuestiones estrictamente legales, sino que apostamos a la interdisciplina. Le voy a ceder la palabra a nuestra directora del Instituto de Derecho de Familia, la doctora Alicia Taliercio. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes a todos, como siempre, un placer de estar con ustedes y de estar con esta audiencia, esta gente que nos sigue lunes, a los que les agradezco desde el fondo de mi corazón. Antes de entrar a hablar de la excelentísima persona que nos va a acompañar hoy, paso el avisito de lo del lunes que viene, que va a ser el doctor Eduardo Roveda, quien va a estar presente. Él mismo nos va a hablar del régimen compensatorio, avances y retrocesos a partir de la reforma de nuestro Código Civil y Comercial. Esto se hace en función de los 5 años que se están cumpliendo de nuestro querido Código Civil y Comercial. Así que los esperamos con muchísimo gusto el próximo lunes. Pero hoy es un día muy especial para todos, para mí fundamentalmente, porque siento un afecto muy especial por la doctora Analía Verónica Lozada. Voy a leer parte de su currículum, que es extensísimo, extensísimo por toda la tarea que desarrolla desde tantísimo tiempo, a pesar de ser muy joven. Ella es doctora y postdoctora en psicología, licenciada en psicología, psicopedagoga, magíster y especialista en metodología de la investigación, especialista en psicología clínica, doctoranda en sociología, vicedecana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de la UFLO, secretaria de investigación del Colegio de Psicólogos del Distrito 13, miembro de la Comisión Evaluadora de Especialidades del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, directora del postdoctorado en Psicología en la Universidad de Flores, docente universitaria de grado en varias universidades, autora de más de 25 libros y más de 70 artículos científicos, directora y jurado de tesis de posgrado, y fundamentalmente una bellísima persona con una gran sensibilidad. Analía, te damos la bienvenida con todo nuestro cariño y todos nuestros oyentes ansiosos por escucharte. Te paso la palabra, Ani, querida. Muchas gracias Alicia, sabés que el afecto es mutuo por vos y por Fabio, Jorge, la Universidad de Lomas está haciendo un trabajo increíble, están llevando adelante actividades excelentes en este contexto y realmente están armando una construcción de saber que es una oportunidad frente a esta vivencia de la pandemia, ¿no? Hay una posibilidad de estar sentados en nuestras casas escuchándolos a ustedes como si nos abrieran la puerta de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Así que bueno, la agradecida soy yo. Bueno, les voy a pedir compartir pantalla, si me habilitan, gracias. Ya está habilitado, doctora. Ya está, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la familia es un tema hiper relevante y más aún en este contexto, ¿no? En la situación de aislamiento social. Y hoy tenemos una perspectiva desde una visión más histórica de la familia hacia una visión actual. Cuando estábamos probando el Power me pregunta Fabio, ¿está bien así pixelados los miembros? ¿Así es así el Power? Es que se ve mal. Muy bien, Fabio, ahí atento, muy bien. Y tiene que ver con la actualidad, ¿sí? Cada uno de nosotros a través del Zoom entra en la casa de quienes nos están escuchando, de cada uno de los que estamos reunidos. Entonces pasan cosas cómicas, como que aparece el hijito de alguien y comenta, o las mascotas,
estamos atravesando una digitalización. Entonces, la propuesta de la actividad de hoy tiene que ver con analizarlo desde una perspectiva sociohistórica, o sea, qué pasó con las familias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, allá por principios del 1900, a principios del siglo pasado, acerca de cómo podemos medir, analizar una familia en este contexto de actualidad. Es una herramienta que también los abogados pueden pedir o utilizar. Sabemos que desde la perspectiva promovida por la doctora Alicia Taliercio hay una búsqueda del derecho de familia como una especialidad dentro del derecho, pero inserta en un marco interdisciplinar. Ese trabajo todo el tiempo acerca de qué sostiene cada uno de los miembros del equipo técnico en una perspectiva familiar, ya muestra la impronta de, que nos delimita hacia dónde enmarca el derecho de familia. Y en tercer lugar, las familias versión actual 2020 que están atravesadas por el uso de la tecnología. Entonces, la cuestión histórica primero, ¿qué pasaba en el 1900? ¿Sí? Bueno, la esperanza de vida, el promedio de vida para ambos sexos arrojaba 40 años en el año 2075, ¿sí? Prácticamente se duplicó en 100 años. Entonces, se duplicó la cantidad de años con las que convivimos con las mismas personas, así después se agregaron las separaciones y divorcios en ese contexto, pero ¿qué sucedió con la cantidad de hijos? Y bueno, una mujer en promedio tenía 6 hijos y medio, cuando bajamos en 100 años, a pesar de haber aumentado casi en el doble la cantidad de vida, pasamos a 2 hijos y medio por mujer. Y la llegada del primer hijo es otra variable también de interés. ¿Qué sucedió? El primer hijo nacía en promedio a los 20 años de la mujer y 100 años después a los 27, cuando en realidad nuestro reloj biológico no se modificó. No es que podemos tener la capacidad biológica de tener hijos por más tiempo, ¿sí? Con medios artificiales o estrategias clínicas, sí. En esa misma línea, los tipos de hogar actuales en la Argentina se constituyen como unipersonales en un porcentaje del 14%. Esto no presenta datos del 1900 que no tenían la misma capacidad metodológica y de relevancia de hace 100 años. Estos son datos actuales. Pero hay un fenómeno en crecimiento, además de las personas que eligen vivir solas en un hogar, que son las familias monoparentales, en un 26%, que es un valor también elevado, y parejas que se constituyen y que eligen no tener hijos. Hay una asociación en la Argentina que registra, forma parte de, y es miembro de una asociación internacional, que registra a parejas que deciden por diferentes motivos llevar adelante su vida familiar y quieren ser consideradas familias sin la llegada de hijos. Y hogares con familias más convencionales, ¿sí? Con la llegada de hijos en 1, 2 o más, que representa igualmente en nuestro país el grupo más alto del 45%. Y después hay una discriminación también analizada acerca de si esto se constituye por personas casadas, uniones de hecho, en el caso de monoparentalidades o hogares unipersonales, cuando se presentan por situaciones de separación o de divorcio. Pero el dato que tenemos es que la gente sigue apostando todavía a la familia y también al casamiento, ¿sí? Que es otra variable interesante. Entonces, en esta situación vamos a verlo desde la perspectiva de los estratos sociales. ¿Qué sucede? En estratos sociales muy bajos, ¿sí? Muy bajos, el hogar unipersonal representa el 33% al grupo más alto. En cambio, cuando nosotros nos acercamos a las familias más típicas, a hogares constituidos por parejas,
con hijos, en las familias más clásicas como las tenemos pensado, el estrato más preponderante, el estrato preponderante es el medio cuando sumamos las dos variables. O sea que hay que tener en cuenta que la apuesta de los estratos medios se dan por las constituciones de familia. El estudio también se realiza comparando una sociedad que culturalmente tiene características similares a la nuestra en términos de creencia y concepción de la familia, como es la sociedad italiana. Fíjense, tiene algunas diferencias metodológicas el estudio y de clasificación de términos, pero también en Europa nos demuestran que si bien hay una elección por sostener un solo hijo en la elección de pareja, sin embargo, se sigue apostando a la constitución familiar. Solteros adultos viviendo solos o monoparentales representan al 19% en total. En cambio, en la Argentina, el hogar monoparental y unipersonal está agrupado en dos categorías diferentes, pero quiere decir que sumado las variables arrojan resultados similares. Tanto en Europa como en la Argentina, la apuesta fuerte se da en la construcción familiar. Y fíjense que esto se corrobora cuando se lleva adelante la pregunta: si tengo un problema en caso de necesidad urgente, ¿sí? La pregunta es, si necesitas algo urgentemente, si podés confiar en tu familia o no. Y fíjense el resultado. Cuando el grupo etario es muy joven, de entre 18 y 34 años, la respuesta que nos brindan es 67% siempre confiaría, y casi siempre en un 28%, es altísimo. Fíjense el nunca y el casi nunca, independientemente de la edad, prácticamente no es significativo, entre 0 y 2%. Y cuanto aumenta la edad del entrevistado, nos arroja valores más altos todavía. De 35 a 59 años confiarían en la familia en caso de necesidad urgente en un 72%, y las personas mayores de 60 años en un 74%. Y en promedio nos da datos muy relevantes, o sea que cuando creemos esto, no, pero le hace caso más a los amigos que a lo que dice la familia, y en realidad no, es totalmente relevante la opinión familiar. Entonces la pregunta es, si yo necesito confiar, si necesito urgentemente de mi familia, dividido por estratos sociales, nos arroja que cuanto más bajo es el estrato socioeconómico, mayor confianza en el grupo familiar. Hay menos de los otros recursos sociales, ¿sí? Entonces nos da un valor por sobre la media de un 82% en siempre, en la categoría siempre, y a mayor estrato socioeconómico, menor grado de confianza por debajo del promedio, pero igual alto en un 66%, porque cuando le sumo el casi siempre, ya nos da un resultado muy alto de un 96%. O sea que la familia, por el momento, no tiene reemplazo, ¿sí? Fíjense cuando se da la enunciación de si la familia me transmitió aquellos valores humanos y éticos que yo necesito para desempeñarme en la vida, la respuesta es, ya por estratos, 66% en estratos socioeconómicos medios altos. Es muy relevante. Y cuando el estrato es muy bajo, hay muchos problemas económicos y sociales, mayor siento esto de la importancia de los valores que me transmitió mi grupo familiar, porque el resultado es del 86%, ¿sí? La categoría entre casi siempre y siempre arrojan un total del 90% independientemente del estrato. O sea que hasta ahora la familia es una institución, ¿sí? Con todas las características de una institución. La organización que mayor se encuentra disponible a la hora de contar un problema o de transmitir la cultura y los valores humanos continúa siendo el grupo familiar. O sea que a pesar
de la perspectiva histórica, del tener menos hijos, ¿sí? Del que tarde más en tener hijos, de que haya familias que eligen no tener hijos. Sin embargo, la familia como institución se encuentra presente y más que relevante. Bueno, ¿cómo podemos evaluar estas variables? Ver que esto pueda medirse de alguna manera. Hay muchas escalas para medir diferentes variables psicológicas. En este caso es una muy simple de utilizarse, es un buen recurso interdisciplinario, es disponible, está disponible y es gratuita en línea y fue desarrollada por Moss para medir el clima, ¿sí? Así como tenemos el termómetro o el publiómetro, bueno, se puede usar para lo universitario, para lo laboral, para instituciones cerradas, como una institución penitenciaria, para una escuela, para medir cómo es el clima en un grupo, pero nos interesa particularmente a nosotros, que es una escala que puede medir cómo está la familia. Independiente de cuáles sean mis apreciaciones como profesional, esto puede medirse. Y la escala es un cuestionario, ¿sí? Es muy sencillo de administrar y tiene diferentes dimensiones que evalúan cuál es el grado de relación de un grupo familiar a través de 3 subescalas, donde yo pondero cuál es la cohesión, el nivel de familiar, de agrupamiento, de funcionalidad en términos de cohesividad, la expresividad, los niveles de conflicto que tiene este grupo, y dentro de las dimensiones de desarrollo, todas aquellas que tienen que ver con promover la autonomía de cada uno de los miembros, con cómo actúa y se desempeñan los integrantes de la familia en función propia y en relación a otros. Las subescalas que tienen que ver con el desarrollo intelectual y cultural de cada uno de los miembros, las sociales y recreativas, aquellas que tienen que ver con la moralidad y lo religioso. Y dentro de la estabilidad, de este equilibrio que está en constante cambio, aquellas que dan lugar a cuál es la organización de un grupo familiar y al control, cómo se lleva adelante el control, no como algo malo, ¿no? Sino como límites saludables. Y particularmente las familias de este siglo, de estos procesos actuales, tal como nos acontece en este momento de poder estar encontrándonos a través de este espacio como es el Zoom, consideramos que son familias atravesadas por la tecnología. Pero bueno, de este modelo de familia, versión 1900 y así tal cual como estaba pensada, hubo y se produjeron algunos cambios, ¿sí? Las familias actuales son familias que tienen características de construcción, ¿sí? No familias cerradas, en bases rígidas, sino que, bueno, acá algunos de los enunciados hablan de familias que intentan superarse, que se perdonan, que se disculpan, que se comprenden, y tienen que ver con construcciones, ¿sí? Los constructos aluden a movimiento, a dinámica, porque una familia no puede ser considerada normal o saludable porque no tenga problemas, sino que todas las familias atraviesan en toda su existencia por diferentes problemas, lo que sí las colocan en un nivel de salud mayor es cuando son familias que tienen posibilidades de adaptarse al cambio, de cambiar, y sobre todo a las diferentes necesidades de sus miembros, ¿sí? Entonces hay un ejemplo para explicar esto, que es el de los posaderos de Procusto, ¿sí? Procusto era un hombre que tenía un hotel allá arriba en la montaña y le daba lugar a que, bueno, era muy exigente, pero muy rígido también. Entonces que cuando alguien iba al hotel tenía que tener el tamaño ideal para su cama. Entonces lo que estaba de más, si era muy corto o muy largo, o lo cortaba o lo estiraba a la persona, porque lo que tenía que hacer era
llegar al tamaño que estaba previsto de acuerdo a las dimensiones de sus muebles. Esto quiere decir que todos nosotros, todo el tiempo tenemos un esquema internalizado de grupo familiar, ¿sí? Desde el juzgado, desde el psicólogo, desde cada uno de los integrantes del espacio y del ámbito judicial, el abogado cuando recibe una consulta de una familia, y en realidad tenemos todo el tiempo que hacer de no colocarnos en esa posición del posadero, ¿sí? No, la familia no tiene que ser algo que tiene que entrar perfectamente en esa cama, sino es cómo podemos ayudar en esta construcción, en estos procesos familiares, para que puedan constituirse como saludables, ¿sí? Pensemos, como dijimos hace unos minutos, que esto no tiene que ver con no tener problemas, sino es con la posibilidad de cómo se resuelven estos problemas. Entonces, acá la diapositiva dice que los grupos familiares están totalmente determinados por el contexto, por el espacio y el tiempo. La situación del aislamiento social preventivo y obligatorio a causa del COVID nos demuestra totalmente la multideterminación de estas tres variables. Pero hay otras que son mucho más dinámicas, que tienen que ver con los deseos de los diferentes integrantes de un grupo, con aquello que les interesa, con las expectativas, ¿sí? Y con un atravesamiento muy, muy fuerte, con un impacto dado por las nuevas tecnologías. Entonces, de alguna manera, el recorrido por un grupo familiar siempre es corto, ¿sí? Siempre hay algo de la riqueza de las familias que no llegamos a ver, y muchas veces cuando nos consultan nos traen el problema y nosotros no tenemos que dejar de ver todo aquello saludable que tiene ese grupo, y también lo que nos pasa a cada uno de nosotros desde nuestras propias construcciones familiares. Entonces acá dice que cualquier parecido con la realidad no es casualidad ni mera coincidencia, por supuesto, ¿sí? Nos encontramos totalmente atravesados, y en esta comprensión tan grande por las familias actuales que debemos hacer, es que no podemos dejar a ningún tipo de familia, a ningún estilo, ¿sí? Por fuera de lo que consideramos grupo primario o familias. Y acá solamente citamos algunos ejemplos, ¿sí? Son familias las monoparentales, por supuesto que sí, con aquellas que el papá está ausente pero que está presente en otro grupo familiar también quieren ser consideradas familias, aquellas que deciden no tener hijos, en aquellas que hay otra elección sexual, cuando nos encontramos con un grupo que los niños están a cargo de sus abuelos, por supuesto que sí, varios divorcios y nuevas uniones, hermanos que no se hablan, cuñados que son como hermanos, familias ensambladas, convivientes con suerte, por supuesto, son todas familias. Por eso este modelo es lo que nosotros determinamos o nos propusimos llamar heterogeneidad familiar, como modelo convergente de este siglo. Nos encontramos con todos estos grupos familiares en una vida social en común, que como característica principal tiene que desarrollar una aceptación de los diferentes miembros, tener en cuenta que el modelo preponderante del siglo pasado, en aquella familia que vimos del 1900, con un promedio de 6 hijos y medio por cada mamá, hablaba donde había una preponderancia de los intereses del grupo familiar, y ahora nos encontramos con otras características que tienen que ver con espacio para los intereses propios. Entonces, tenemos en las aulas de la universidad, Fabio nos puede dar cuenta de esto, muchas mujeres mamás y otros hombres papás, donde la estructura familiar del siglo pasado era otra, ¿sí? Me recibo, el acceso de la mujer a la universidad fue mucho más tardío, como al mercado laboral también. Después armo una familia, o en este contexto, y después tengo mis hijos, y esta situación de transición y de transformación
es la que prima en este contexto. También hay otra permeabilidad en los grupos familiares que dan cuenta de la heterogeneidad familiar que tiene que ver con los egresos, ¿sí? Ustedes trabajaron en otras disertaciones acerca del divorcio, de la separación, y también con permitir nuevos ingresos en esa misma línea. Y ya sabemos que el tema de las redes es otro factor convergente en este siglo, sin perder el tema sustancial ligado a los valores. En esto, si nosotros tenemos una rigidez extrema, no tenemos dificultades para aceptar los cambios, bueno, una familia no puede crecer. Entonces le llamamos a esa capacidad para aceptar a los cambios familiares y más aún de disfrutar de ellos como un aire fresco, ¿sí? Plasticidad familiar. Todos nos acordamos de algún abuelo o abuela con esa frase de todo tiempo pasado fue mejor y en mi época las cosas no se hacían así. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esto no se lo podemos decir a nuestros nietos ni es esperable, porque esperamos de cada uno de nosotros una construcción de plasticidad familiar, de tener en cuenta este dinamismo y esta dinámica. Pero bueno, no todo es un terreno de rosas, ¿no? Un lecho de rosas para caminar sobre esto, porque las familias, cuando cambian de un estado situacional a otro, cuando hay modificaciones, se producen las crisis. Vamos a hacer referencia a dos acepciones del término crisis. Desde el chino, crisis está conformado por dos caracteres. El primero representa peligro, pero el segundo representa oportunidad, ¿sí? Quiere decir peligro, pero también tomar a la crisis como una oportunidad, que a la vez, desde el indoeuropeo, desde el Sekeri, tiene otras dos contemplaciones que dan cuenta a corte, a separación. O sea que si armamos una definición teniendo en cuenta peligro, oportunidad, corte y separación, la característica es que estas cuatro acepciones aluden al movimiento. Entonces, en crisis hay algo que está variando, que está siendo modificado. Y crisis es aprendizaje. Entonces esperamos que después de la crisis no seamos las mismas personas, sino que hayamos aprendido algo, que esta crisis nos haya servido, ¿sí? Y también tener en cuenta que sin un conflicto nos cuesta mucho cambiar. Entonces las situaciones de crisis pueden pensarse en 4 categorías. A lo menos, puede haber más. Vamos a pensar las primeras, que son las accidentales. Las crisis accidentales tienen carácter temporal, aislado, quiere decir que comienzan y terminan. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando un amigo, cuando un paciente, cuando un consultante está en crisis, porque tiene que ver con lo temporal, con lo manifiesto, es una crisis totalmente manifiesta, la contamos, por ejemplo, si tuvimos un accidente con el auto, un secuestro, ¿sí? Entonces la familia puede acompañarse porque comprende lo disruptivo de este fenómeno. En cambio, las crisis vitales, después las vamos a nombrar a una por una, pero tienen que ver con características evolutivas, con el pasaje de un momento familiar al otro, por ejemplo, la llegada de un bebé. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando se produce un movimiento dentro de una crisis vital, todos los miembros comparten ese crecer con, ¿sí? Cada uno de los integrantes de esta familia forma parte del constructo en movimiento ahí que tiene que ver con las crisis vitales. Y las crisis vitales también son temporales, ¿sí? Son previsibles, pero no prevenibles. No se puede prevenir el crecer, sería como una locura. Bueno, las crisis vitales son previsibles, pero no prevenibles. Vamos a ir primero a la última y después volvemos a la tercera. Las crisis de cuidado son aquellas que tienen que ver
con el desvalimiento de uno de los miembros, ya sea por su edad o por una condición física, si tengo un accidente, una crisis accidental y necesito del cuidado de mi esposo porque no me puedo bañar o no me puedo desempeñar por mis propios medios, pero también puede ser si tenemos un bebé chiquito y no se puede quedar solo, ¿quién lo va a cuidar? Y bueno, tengo que ir a trabajar y ese día, no sé, faltó la maestra del jardín. O también qué sucede con los adultos mayores, ¿sí? Si quedo cuidando a mis abuelos o a mis padres, no puedo ir a trabajar, o si uno de nuestros familiares tiene un deterioro cognitivo, una enfermedad como el mal de Alzheimer u otra, sí, con esta dificultad. ¿Es realmente una crisis de cuidado? Sí. Y les dije que dejábamos para el final las terceras, ¿no? Las crisis estructurales porque son las más graves. Entonces pensemos en aquellas familias donde la conflictiva se desarrolla como por dentro del cimiento de la construcción familiar. Todo el tiempo estas familias están en crisis y pareciera que al intentar resolver, por ejemplo, desde el derecho, ¿sí?, alguno de esos conflictos, de esas tensiones, surgen otras con mayor gravedad. Por ejemplo, familias donde se cuenta con un miembro adicto. Entonces, el planteo, escuchamos y muchos de los abogados presentes nos pueden compartir sus experiencias, es el pedido de papás, por ejemplo, de que alguien haga algo con su hijo que consume determinadas sustancias o ante un miembro con una patología alimentaria severa, con un trastorno de la conducta alimentaria, como una anorexia, una bulimia, donde la familia como defensa pareciera que no tiene nada que ver en esta construcción o desarrollo de la enfermedad. Muchas veces un mismo fenómeno puede atravesar cada una de las crisis. Yo dije como ejemplo que la llegada de un bebé puede ser, se constituye como una crisis vital, pero también si el embarazo se produce en una niña, ahí por supuesto que es una crisis accidental, pero también una crisis de cuidado y puede ser un fenómeno de crisis estructural si esto se constituye como un abuso sexual infantil. O sea que un mismo fenómeno puede ser cuando en una familia donde este bebé fue totalmente esperado y buscado, igual no deja de ser una crisis. No se ve bien y les pido disculpas acá el número 1, pero es inicio de la vida en pareja. Vamos a mostrar cada uno de los momentos o los estadios del ciclo vital familiar, pero los ponemos todos en conjunto porque yo puedo empezar no necesariamente por el inicio de la vida en pareja o por la conyugalidad. Puedo directamente comenzar la parentalidad sin tener pareja previa y esto de ingresar por cualquiera de las etapas, o puedo nunca tener hijos e instalarme en esta etapa como adulta y tener relaciones entre pares familiares, ¿sí? Relacionarme con mis padres sin haber tenido hijos. Entonces esa es una de las características de las familias de este siglo, el considerarse familia independientemente del constructo esperado hace 100 años, que era el rol de los hijos para otorgar el carácter de familia a un grupo primario. Y el pasaje de una etapa a cada una de las otras constituye una crisis. De por sí sola, un movimiento en el ciclo vital familiar, el construir de una etapa a la otra, no generaría una necesidad de consulta, ni psicológica, ¿sí?, ni al derecho, por supuesto que no, pero el entrecruzamiento de una crisis en el ciclo vital familiar sumada a otra de las crisis que acabamos de mencionar, ahí sí estamos en la presencia y necesidad de una consulta. Pero frente a cada problema siempre hay una solución. Entonces, la resiliencia familiar se plantea como un recurso frente a las situaciones de crisis
de los grupos familiares, y no hay resiliencia si no atravesamos obstáculos y conflictos. Pero, ¿a qué aprendimos de esto? ¿Sí? Bueno, el desarrollo de un fortalecimiento, porque las funciones de los grupos familiares tienen que ver con mediar entre cada uno de los miembros y el contexto social. La familia también es un laboratorio que nos prepara frente al medio. Por supuesto que se constituye como un espacio loable para gestar el aprendizaje, donde se dan situaciones de modelación, pero también la posibilidad de moldear, y construcción y elaboración de los eventos del pasado, pero también a través del presente una proyección para el futuro. Bueno, dice la sociología, y tiene mucha razón, que la familia es un recurso, si la familia funciona bien, es un recurso altamente económico para la sociedad. Pero bueno, todos los presentes del ámbito del derecho saben que hay otras formas de ingresar a un grupo familiar, y desde la psicología tenemos como otra mirada, además de la jurídica, sobre la adopción, ¿sí? Por supuesto que la adopción o filiación adoptiva se constituye como un acto jurídico que establece un vínculo de parentesco entre una o más personas, pero desde la visión de la psicología, y esto es muy importante también para pensarlo interdisciplinariamente, es cuántas cosas se pierden en una situación de adopción, además de cuántas se ganan, ¿sí? Duelo significa dolor, pero también dolo, esto de batirse a duelo, de lucha entre dos, ¿sí? De que quiero, pero tengo que poder en esto, bueno, con muchas dificultades, porque los papás biológicos, la imposibilidad de acceder a la paternidad a través de un desarrollo biológico es una situación de duelo, tratamientos de por medio, pérdidas, fallecimientos, todo esto es muy fuerte. Y para el niño que es adoptado, para poder aceptar a esos nuevos papás y construir, aunque sea bebé, hay toda una aceptación del abandono previo, y sin trabajo como este no se va a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces hay un montón de situaciones que tienen que ver desde la teoría de las crisis familiares a ser trabajadas, ¿sí? Pensarlo desde la superación. Y como eh, íbamos mencionando en cada uno de los postulados, la familia hasta ahora, para poder desarrollar humanos, y cuanto más aún humanos saludables, no tiene reemplazo. Entonces estas familias actuales, versiones 2020, y bueno, hace unos cuantos años, ya 30 atrás, colocamos estos dispositivos, estos aparatos en nuestras casas, como fueron las PC, y bueno, esto nos abrió una ventana al mundo lentamente. La década siguiente comenzamos a interactuar, ¿sí? Fíjense que es el comienzo de las relaciones de pareja, del conocer a alguien a través de aplicaciones, pero también dentro de lo social y lo amistoso también. Y llegamos hasta cuestiones muy fuertes, hasta colocar una foto en una red social y rápidamente ya identifica quién es y nos sugiere colocar el nombre a través del reconocimiento facial. Por supuesto, el aprovechamiento y utilización que estamos llevando ahora en espacios de educación y laborales de las tecnologías, el festejo de los cumpleaños a través de plataformas como Zoom, cuántas cuestiones ligadas a lo social que estuvimos avanzando, y todo lo que se encuentra en construcción, ¿sí? A futuro. Esto es una perspectiva solamente, pero la situación de la pandemia cambió desde las universidades hasta los espacios laborales, y sobre todo a las familias. Aprendimos a convivir de formas totalmente diferentes, y se constituye como una oportunidad. Entonces, bueno, ¿cómo agregamos las familias? Por supuesto, la tecnología a las familias, por supuesto que con acuerdos, ¿sí? Entonces, ¿se puede usar el celular en la mesa o no se puede usar? Bueno, la familia tiene que tener una opinión al respecto y ser compartida por cada uno de los miembros.
Hay horarios para dormir, hay horarios para la comensalidad, para el comer todos juntos en la mesa, es esperable que sí. Por cuestiones biológicas, además necesitamos que el sueño y la alimentación no se encuentren atravesados ni mediatizados por la tecnología, pero los procesos familiares tienen niveles de comunicación muy altos en este contexto. Y hace unos años, una paciente, cuando recién se empezaba a usar el WhatsApp, me dijo: Analía, quédate tranquila, que ya resolvimos todo lo que nos pasaba con mis papás. Bueno, bárbaro, ¿cómo hicieron? Yo digo, bueno, qué maravilla de una semana para la otra esta evolución. Entonces me dice rápidamente: no, ¿sabés lo que pasa, Analía? Nos abrimos un grupo de WhatsApp y con eso ya está. Yo pido los permisos por ahí y nos decimos todo. Bueno, esa es una explicación de lo que se venía años antes. Hubo una película muy conocida que trataba la temática de la interrupción legal del embarazo en los Estados Unidos, y en un momento una de sus amigas no le creía a Juno, la protagonista de la película, acerca de su embarazo adolescente. Entonces le dice Juno: mirá, te lo juro por mi blog, ¿sí? Esos eran indicadores de esto que se vino, lo que se iba a dar, lo que tenemos en este contexto actual, que tiene que ver con la presencia tan fuerte de las tecnologías en nuestras vidas y presente en nuestras familias. Bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio para las preguntas. Fabio. A ver, Analía. Bueno, Analía, tenemos un par de preguntas. Por supuesto, gracias. No, de nada, te agradecemos muchísimo por tu exposición. Brillante es poco. Gracias. Nos quedamos cortos y cortas. Así que bueno, Antonio Cefanes hizo un comentario y dice: en África es muy complejo la heterogeneidad familiar. No solo en África, le vamos a decir, ¿no? Los psicólogos tenemos una herramienta que se utiliza en realidad, la medicina también la utiliza mucho y es muy aconsejable para el derecho. Sé que en derecho de familia ustedes utilizan un sinónimo para este tema, que es el genograma, ¿sí? Que es como una especie de gráfico, árbol genealógico, donde la persona da cuenta de sus relaciones familiares, los vínculos y demás. Y eso no pasa solamente en África, sino que al graficar con estos genogramas, yo una vez le di una hoja a una paciente porque se olvidaba de una semana para la otra hacer el genograma. Cuando vuelve a la semana siguiente me dice: ay, Analía, ya lo hice. Bueno, abre la mochila y saca un papel afiche. No era la hoja que yo le había dado, porque su complejidad familiar hizo un gráfico de estas características. Bueno, es la realidad y son todas familias, ¿sí? Y nuestra mirada, tenemos que acordarnos de lo que hacía Procusto y tener otro modelo de no tener ese intento de corte. Todas son familias y todas pueden tener posibilidades de mejorar. Tenemos otra consulta, muchas gracias. Tenemos una consulta de Susana Zamora. ¿Las familias ensambladas se adaptan mejor a los cambios? Bueno, hay diferentes estudios sobre eso. Hay un devenir que tiene que ver con el estudio de las familias ensambladas y las familias de progenitores del mismo sexo o género, y es muy interesante. Las familias ensambladas tienen en los hijos mayores posibilidades de plasticidad familiar, ¿sí? Toleran mejor los cambios de maestras, de grupo, en los compañeros, sí. Esto se hizo en España y está publicado el estudio, es un artículo que nosotros utilizamos con frecuencia, es de la Universidad de Barcelona. Así que sí, y ellos mismos, el mismo grupo, estudiaron las capacidades parentales, vamos a decirlo correctamente, las competencias parentales de padres del mismo sexo o género, y en realidad lo que plantean es que se necesita, porque la tercera pregunta sobre eso es si funcionan igual las familias monoparentales o con un solo padre, vamos a decir, o madre. Y en realidad con un padre saludable que pueda ejercer democráticamente el estilo parental,
sería suficiente para que un niño se desarrolle sin sintomatología, pero tenemos que tener en cuenta que en muchos casos tenemos a los dos padres presentes y sin embargo hay un abanico de afecciones clínicas y de consultas en los tribunales seguramente también, aunque haya dos padres, ¿sí? O sea que la cantidad de padres no genera en esto una cuestión de salud o no salud, pero sí es real que si el divorcio se llevó a cabo saludablemente y el ensamble es saludable, puede haber una buena riqueza familiar y medir muy bien en esta escala que yo les decía que es la que mide el clima familiar. Ustedes buscan en cualquier repositorio académico, biblioteca universitaria, clima social familiar, y van a tener todos los estudios donde se aplicó esta escala y que mide estos climas sociales familiares. Sí. Muchas gracias. No, Vamos a leer un comentario de Susana Zamora. Comentario, sí, discúlpeme, Pamela por Rearte. favor. El Sí. ciclo vital familiar está pensado para la familia nuclear intacta. ¿Cómo se piensa ese ciclo en las rupturas? Muertes prematuras de alguno de los cónyuges o incluso las familias ensambladas. Bueno, excelente el planteo. Fíjense que cuando Jay Haley en 1960 plantea los ciclos vitales familiares, se producen tal cual como comenta nuestra colega. Entonces, él le puso de primer nombre inicio del galanteo. ¿Qué era el galanteo como palabra que ahora está considerada en desuso, ¿no? El cortejo. ¿Cómo evolucionó? Bueno, evolucionó a que, tal como dijimos, yo rápidamente puse todas las instancias del ciclo vital familiar porque se puede iniciar el ciclo desde cualquiera de los espacios. Yo puedo elegir tener un hijo desde el medio que sea sin haber atravesado el elegir a una pareja o el convivir con una pareja. Entonces partimos que todo el tiempo el ciclo vital actual parte desde ingreso o egreso por cualquiera de los momentos. O sea que lo que dice la colega es excelente y es lo que está aconteciendo en la actualidad. Y la perspectiva no rígida de que todo esto puede ser saludable y puede, por ejemplo, dar puntajes súper saludables en una escala que es para medir cómo está la familia, ¿sí? Para tener una herramienta metodológicamente más allá de lo que yo considero saludable o no saludable, ¿sí? Para no ir a medir con mi cama de Procusto, voy a medirlo con una escala de clima familiar. Voy a hacer propia un comentario que estoy leyendo de Rosana. Dale. Siempre es un gusto Sí. escucharla, doctora. Excelente disertación. Oh, gracias. No que me pongo colorada, me agarra la eritrofobia. No, no. No hace falta. Vamos a leer una pregunta de Susana Zamora. Dice, ¿la tecnología acerca o aleja tanto a las familias como a las amistades? Bueno, ¿para qué la voy a usar? Como toda herramienta o como todo instrumento, lo puede usar para algo excelente o para algo nocivo. Pensemos en el uso que se le puede dar a un bisturí, que es el mejor ejemplo. Es un instrumento que está pensado y puede salvar la vida de alguien, pero también le puede sacar la vida a alguien. La tecnología es lo mismo, ¿sí? Nosotros en este contexto, Fabio y equipo, le estamos dando un excelente uso, ¿sí? A la tecnología. Así que bueno, en el mismo sentido. Vamos con una consulta de la doctora Clara Rivas. Sí. ¿Cómo se encara en cuanto al acompañamiento cuando de una violación resulta un embarazo y no es aceptado por sus progenitores, pero sí por la víctima? Sí, nos encontramos, hay estudios excelentes sobre el tema que plantean que hay una aceptación de por ahí la niña o la adolescente y quizá no del resto del grupo. Pero una vez una paciente en línea con esto me dijo, Analía, yo lo vivencio como algo propio. Es la primera vez que voy a tener algo propio. Yo dije, bueno, cuidado acá porque un hijo no tiene un título de propiedad. Tenemos una partida, un certificado de nacimiento, ¿sí? Sobre esto. ¿Qué lugar estaba colocando? Pero habría que hacer un buen trabajo con la familia para ver el lugar
y la expectativa sobre este hijo. En términos de crisis, estaríamos planteando que un acontecimiento de este evento atravesaría las 4 crisis familiares, o sea que ya con una tenemos un trabajo enorme, imaginémonos con 4, pero habría posibilidades de pensarlo como para un espacio dentro del mismo juzgado o terapéutico, como para poder charlarlo y tomar una decisión que sea saludable para todos, ¿sí? Para que sea de proceso, ¿sí? Vamos, doctora, con las excelente el planteo de Clara, sí. Vamos con las últimas 2 consultas, doctora. Sí. Zulma Graciela, ¿cómo influye el poder en el contexto familiar? Todo el tiempo, ¿sí? En los contextos familiares tenemos relaciones de corte simétrico o relaciones de corte asimétrico. Las relaciones simétricas son las que se esperan que cada uno de nosotros llevemos adelante o establezcamos con nuestras parejas, con nuestros cónyuges, simétricas, ¿sí? Con nuestros hermanos, con los niños entre hermanos entre sí, independientemente de la diferencia de edad, se espera que también sean simétricas. La cuestión que tiene que ver y muy fuerte en relación al poder se presenta, y no es malo que se presente en relaciones de corte democrático, pero asimétrico entre padres e hijos, ¿sí? La responsabilidad parental es una de las variables de la competencia parental. Ahora, ¿qué sucede si en una pareja se presentan relaciones asimétricas? Bueno, ahí ya está el tema de la violencia que ustedes tocaron en profundidad durante esta cursada de webinar y van a seguir tocando. En las relaciones de violencia conyugal, todo el tiempo hay relaciones de poder, en las relaciones de abuso sexual también, pero desde lo patológico. Hay relaciones asimétricas ejerciendo, llevando un mal uso de ese poder. Así que en términos simétricos y asimétricos, es esperable que en los grupos pueda haber de ambos, pero no entre cualquiera de los miembros. También la asimetría, una cuestión más importante, es que es en un doble sentido, padres e hijos, y esto no es autoritarismo, tiene que ver con el cuidado y con el llevar adelante la función parental. Parte del desarrollo de la función parental es colocar límites, así que eso debe estar presente, sí. Vamos con la última consulta, doctora. Sí. En una familia constituida por una madre, su hija y nueva pareja de la mujer, ¿el hombre es el que se debe adaptar más? No sé, en esa familia en puntual. Siempre vamos a pensarlo desde la triangularización. En las familias hay fenómenos de funcionamiento triangular cuando tienen 3 integrantes. ¿Sí? Quiere decir, esto se le llama también alianzas, donde 2 de los integrantes tienen un funcionamiento y el tercero siempre se siente excluido. A veces pasa no porque sea el marido de la mamá, sino porque son una familia donde hay más mujeres que varones o más varones que mujeres, o porque tienen quizá ya una modalidad funcional amalgamada, muy rígida, y el tercero o la tercera que ingresa no tiene un espacio planteado. No debería ser así porque una familia se compone por distintos subsistemas, o puede constituirse por diferentes subsistemas, me corrijo. Entonces, el subsistema conyugal es uno, el subsistema parental de padres a hijos es otro. La realidad es que el lugar de funcionamiento para él no le tiene que ser dado, ¿sí? Sino que él tiene que construir con esta nena, él o ella, ¿sí? Un espacio que le sea propio, en el contexto que vos señalás como padre por afinidad. Pero no vamos a la cama de Procusto y no vamos a decir que tiene que ser de una única manera. Seguramente en otras charlas nos van a contar de cómo lo pudieron llevar adelante de una forma saludable. Y no solo en África, como nos dijo Antonio Cefane, en nuestro país también. Muchísimas gracias, Analía. Son muy elogiosos todos los comentarios que recibimos a través del chat.
La verdad que tu presencia nos da muchísimo valor agregado a la tarea que estamos llevando adelante con el Instituto de Derecho de Familia. Es otra mirada que seguramente más de uno de los que estaban presentes quizás no la tenían tan fresca como quedó hoy, como es mi caso en particular. Aprendo cada vez que vos nos das una disertación, aprendemos todos. Muchísimas gracias, Jorge Caruso, y por supuesto a nuestro mascarón de proa de toda esta movida de los días lunes de Derecho de la Familia, que es la doctora Alicia Tarcio, la directora del Instituto de Derecho de Familia. Nos vamos a ver seguramente con la mayoría de ustedes el lunes que viene a la misma hora, a las 16 horas. Va a volver a estar Eduardo Róeda con el régimen compensatorios y los avances y retrocesos sufridos a partir de la reforma del Código Civil. Asimismo, también a todos los colegas los invitamos todos los días. Nuestra facultad, a través de esta secretaría, lleva adelante charlas sobre actualización del Código Civil a partir del cumplimiento de los 5 años de la reforma. Así que vamos a dar por terminada esta conferencia. El material se encuentra a disposición de los interesados. Nos pueden escribir por mail donde se inscribieron a esta actividad. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, muchas gracias.